Hola chicos, hoy vamos a ver la suma y resta de fracciones. Para ello vamos a mirar dos tipos de fracciones. Tenemos las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Comencemos con las fracciones homogéneas. Para ello vamos a mirar con este ejemplo. Tengo un quinto más 2/5. Como vemos, las fracciones homogéneas son las que tienen igual denominador. En este caso tenemos quintos, tenemos un quinto más 2/5. Los dos números racionales tienen el mismo denominador. Vamos a mirar cómo se pueden ver la suma de fracciones homogéneas gráficamente. Si yo tengo una unidad completa como la que yo tengo acá, para poder graficar esta suma tenemos que representar los quintos. ¿Por qué los quintos? Porque el denominador de los dos fraccionarios es 5. ¿Cómo partimos esta unidad o dividimos en quintos? Entonces hacemos 5 partecitas iguales en el rectángulo de forma que nos queden 5 partes iguales. Ya las tenemos ahí. Ahora nos están diciendo de estas 5 partes iguales, tomémoslo como si fuera como un pastel. Primero me como una partecita de todo ese pastel, o sea, un quinto. Y luego, más tarde, yo me voy a comer dos partecitas del mismo pastel. Entonces, sería comernos 2/5. Como vemos, tenemos la unidad que la partimos en 5 pedazos. Nos comimos una, 2 y 3 partecitas. ¿De cuántas? De 1, 2, 3, 4 y 5. Por tanto, esta suma sería, como no se dividió la unidad en más pedazos, sino en 5, y lo que se sumó fue la parte de arriba, nos quedaría que esa suma es 3/5. Veamos otros ejemplos, pero ya no lo vamos a ver gráficamente. Vemos que acá se están sumando medios. Tenemos 3 medios más 5 medios. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces dejamos el mismo denominador, que es medio, que es 2, y sumamos los numeradores. Entonces eso nos daría 8 medios. Y como 8 medios o 8 dividido en 2 nos da 4, entonces este resultado de esta suma nos daría 4. Luego tenemos 9 séptimos menos 5 séptimos. Tenemos séptimos, están restando. ¿Qué hacemos? Entonces colocamos el denominador que es 7 y vamos a restar los numeradores. Eso nos daría 2 séptimos. Para que ustedes practiquen, entonces les voy a dejar esto: 7 cuartos menos 5 cuartos, 8 onceavos más 1 onceavo, como ejercicio para que lo puedan practicar el tema. Ahora vamos a ver cómo se suman fracciones heterogéneas. ¿Cómo sabemos que son fracciones heterogéneas? Porque miramos que los denominadores son diferentes. Tenemos un 4 y tenemos un 5. Pues obviamente son diferentes los dos números. Para sumar fracciones heterogéneas existen muchos métodos que las personas utilizan. Acá les voy a explicar solo dos métodos. El primer método se llama mínimo común múltiplo. El primer paso para el mínimo común múltiplo es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Por qué queremos hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores? Porque como vimos, son denominadores diferentes. El uno era 4 y el otro era 5. Entonces, para poder sumar, tenemos que llegar a fracciones homogéneas. Y si queremos llegar a fracciones homogéneas, tenemos que utilizar un número que sea común entre el 4 y el 5. Bien, es por eso que se halla el mínimo común múltiplo. Como segundo paso, tenemos convertir las fracciones dadas con el mismo denominador. Es decir, después de que ya tenemos un mínimo común múltiplo entre el 4 y el 5, lo que vamos a hacer es que las dos fracciones queden con el mismo denominador. Las vamos a convertir en homogéneas, para así poder llegar al tercer paso, que es operar como fracciones homogéneas. Como ya las tenemos con el mismo denominador, ya podemos sumar normal como fracciones homogéneas, dejando el denominador igual y sumando nada más sus numeradores. Vamos ahora sí a operar las dos fracciones dadas, que fueron 7 cuartos y 2 quintos. Entonces vemos que son heterogéneas porque tienen diferente denominador. Vamos a utilizar los pasos que vimos del primer método, que era el del mínimo común múltiplo. Entonces el primero, si recordamos, era hallar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. ¿Cuáles son los denominadores? En este caso son 4
y 5. Entonces vamos a hallar el mínimo común múltiplo entre ellos. ¿Cómo lo hallamos? Descomponiendo. Entonces vamos a colocar el 4 y el 5 con un guioncito separándolos y vamos a descomponer. Para poder descomponer tenemos que recordar los números primos para poder saber que esos son los números con los que vamos a dividir. Los números primos que normalmente se utiliza son 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así sucesivamente. Entonces comenzamos con el número 2. Tenemos que mirar si alguno de los dos números se puede dividir por 2. Como vemos, el 4 sí se puede dividir por 2. Entonces empezamos con el número 2. ¿Cuántas veces cabe 2 en 4? O 4 dividido en 2, ¿cuánto me da? Entonces me da 2 veces. El 5 no se puede dividir en 2, entonces lo bajamos exactamente igual. Luego vemos que podemos seguir dividiendo por 2. Entonces 2 dividido en 2 me da 1 y acá este 5 lo bajo igual. Luego vemos que ya por el 2 no podemos seguir, así que continuamos con el 3. ¿Puedo sacarle tercera a 5? No, por tanto continúo con el 5. Entonces quinta de 5 me da 1 y ya tenemos la descomposición del 4 y el 5 al mismo tiempo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre ellos? La multiplicación que me dé 2 por 2 por 5. 2 por 2 me da 4, por 5 me da 20. Por tanto, el mínimo común múltiplo entre 4 y 5 es 20. Ahora continuamos el segundo paso, que era convertir las fracciones. ¿Cómo convertimos las fracciones? Entonces aquí tenemos que recordar el concepto de complificar. ¿Qué es complificar? Es multiplicar esta fracción por una fracción unitaria para poder llegar a este denominador. Entonces vamos a empezar con 7 cuartos. A 7 cuartos lo vamos a multiplicar por una fracción, no sabemos cuál, para que el denominador me dé 20. Entonces, ¿por cuánto debo multiplicar a 4 para que me dé 20? O 20 dividido en 4, ¿cuánto me da? Eso me da 5. Luego, como es una fracción unitaria, es decir, yo multiplico tanto arriba como abajo por el mismo número. Entonces, como es multiplicación de fraccionarios, se multiplica directo. 7 por 5 me da 35 y 4 por 5 me da 20. Y ya tengo la primera fracción convertida. Ahora la segunda fracción, 2 quintos. De nuevo la multiplicamos por una fracción unitaria para poder llegar a denominador 20. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 20? O 20 dividido en 5, ¿cuánto me da? Eso me da 4. 5 por 4 me da 20. Y como estamos con una fracción unitaria, entonces tenemos que multiplicar arriba también por el mismo 4. 2 por 4 me da 8. Ya tengo las dos fracciones convertidas con el mismo denominador 20. Por tanto, ya me quedaron homogéneas para poder pasar al tercer paso. Listo, ahora sumamos normal como fracciones homogéneas, que es el tercer paso, operar. Entonces, vemos que el denominador es 20, por tanto acá la respuesta nos va a dar 20. Y sumamos numeradores, 35 más 8. Y eso nos da 43 veinteavos. Ya tenemos la respuesta de estas dos fracciones heterogéneas. Vamos a mirar este otro ejemplo con el mismo método del mínimo común múltiplo. Entonces vemos que los denominadores son diferentes, siguen siendo fracciones heterogéneas. Tenemos 5 tercios menos un quinceavo. Entonces vamos a empezar con los pasos. El primer paso, recordemos que era el mínimo común múltiplo. Entonces tenemos que hallarlo de los denominadores, que eran 3 y 15. Vamos a descomponerlo. No podemos empezar por el 2 porque ninguno de los dos números se les puede sacar mitad, entonces continuamos con el 3. Tercera de 3 me da 1. Tercera de 15 me da 5. No podemos continuar por el 3 porque al 5 no se le puede sacar tercera, entonces sacamos quinta. Quinta de 5 me da 1. Luego el mínimo común múltiplo viene siendo 15, que es la multiplicación de 3 por
5. Proseguimos a convertir las fracciones en fracciones homogéneas con este denominador. Entonces tenemos 5 tercios y lo vamos a multiplicar por una fracción unitaria para que nos dé de denominador 15. ¿Por qué número tenemos que multiplicar al 3 para que nos dé 15? O 15 dividido en 3, ¿cuánto me da? Me da 5. Y arriba multiplicamos por el mismo número. 5 por 5 nos da 25 y 3 por 5 nos da 15. Ya tenemos la primera fracción. Ahora vamos a convertir un quinceavo. Un quinceavo multiplicado por una fracción unitaria para que nos dé 15 en el denominador. Si vemos algo, esta fracción ya tiene como denominador el 15. Entonces tenemos que multiplicarlo simplemente por 1 para que no nos cambie ese denominador, porque 15 por 1 nos da 15 y 1 por 1 nos da 1. Luego ya tenemos las dos fracciones convertidas con el mismo denominador y proseguimos a restarlas. Entonces tenemos 25 quinceavos menos un quinceavo. Como tienen de denominador el 15, la respuesta nos va a dar con denominador 15. Y 25 menos 1 nos da 24. Y esta vendría siendo la respuesta de esta resta de fraccionarios. El segundo método se llama la carita feliz. De pronto ya lo han escuchado, como el método del aspa, el método de la carita feliz, el método de la X, de la cruz. Tiene muchos nombres, pero siempre funciona de la misma manera. Los pasos a seguir son: multiplicar denominadores como primer paso y segundo, multiplicar en X. Vamos a ver en un ejemplo cómo funciona. Este método funciona tanto suma y resta como el anterior del mínimo como un múltiplo. Tenemos 3 quintos más 7 medios. Entonces vamos a mirar cómo se suman. El primer paso, recordemos que era multiplicar denominadores. Entonces vamos a empezar a multiplicar. Multiplico 5 por 2, eso me da 10. Después voy a multiplicar en X, que es el segundo paso. Vamos a empezar con el primer numerito, o sea, el primer numerador de la fracción, que viene siendo 3, y lo multiplicamos por el 2. 3 por 2 nos da 6, lo ponemos de primera, y luego multiplicamos 5 por el segundo numerador, que es de la segunda fracción, sería viniendo 5 por 7, 35. ¿Qué signo ponemos acá? El signo que esté acá. ¿Listo? Luego operamos normal. El denominador lo dejamos 10 y 6 más 35 nos da 41. Y ya habríamos terminado la suma. Veamos que con la resta funciona el método exactamente igual. ¿Sí? Entonces empezamos la multiplicación de los denominadores. Me da 3 por 4, 12. Entonces colocamos de denominador 12. Luego proseguimos a multiplicar en cruz. 8 por 4, 32. Y 3 por 1, que me da 3. ¿Qué signo coloco acá? El signo que esté acá. En este caso es una resta, entonces sería menos. Luego operamos, el denominador sigue siendo igual, 12. Y 32 menos 3 nos da 29. Y ya tendríamos la respuesta de la segunda fracción. Chicos, ahora veamos, utilizando cualquiera de los dos métodos, cómo se puede sumar un número fraccionario o un número racional con un número entero. Bien, entonces esto funciona exactamente igual. Vamos a hacerlo por el segundo método, que es el de la carita feliz. Para eso, primero tenemos que convertir este entero en un número fraccionario. ¿Cómo hacemos eso? Entonces le ponemos simplemente una división sobre 1. ¿Por qué? 9 dividido en 1 me da 9, es decir, no me afecta el número entero. Por tanto, le colocamos un 1 abajo y ya podemos proseguir a hacer el método de la carita feliz. Entonces, si recordamos, primero tenemos que hacer la multiplicación de los denominadores, que es 2 por 1, me da 2. Y luego proseguimos a hacer el segundo paso, que es multiplicar en cruz. 13 por 1, que me da 13. Y 2 por 9, que me da 18.
¿Qué signo ponemos en la mitad? Entonces tenemos el más, por tanto colocamos más acá y eso nos da el mismo denominador y 13 más 8 nos da 31. Terminamos de operar. Entonces vemos que las fracciones o los números racionales sumados con un número entero o un número natural funcionan exactamente igual. Los dos métodos funcionan exactamente igual. Simplemente le ponemos un 1 en la parte de abajo. Vamos a realizar una resta. Digamos que tenemos 5 medios y le vamos a restar 1. ¿Qué hacemos primero? Entonces primero le vamos a colocar denominador 1 porque es un número entero y lo convertimos en fracción. Y vamos a hacer nuevamente el método de la carita feliz. Entonces, multiplicamos denominadores, 2 por 1 me da 2. Y multiplicamos en cruz, 5 por 1 me da 5, 2 por 1 me da 2. Y el signo de la mitad que es una resta. Entonces, colocamos el mismo denominador que es 2 y 5 menos 2 que me da 3. Y este vendría siendo el resultado de esa resta de un número fraccionario con un número entero. Les dejo 3 ejercicios para practicar la suma de heterogéneas. 11 cuartos más 5 tercios, 25 séptimos menos 2 novenos y 17 más 3 octavos. Entonces los realizan y me cuentan cómo les fue.